Muy buenos días. A mí un gusto estar en el evento más importante de una institución tan importante y tan representativa del desarrollo de Colombia. Espero hayan tenido una jornada durante esta semana provechosa, no solo por los precios del café por estos días, cercano al millón, sino por la planeación y por los ejercicios que tradicionalmente hacen en esta semana. Yo traje una pequeña presentación precisamente hablando del desarrollo económico en Colombia y asociado, por supuesto, a la cultura, a la economía y al desarrollo de la industria del café. Pero antes de eso, me gustaría hacer un par de reflexiones sobre la economía colombiana y sobre algo que en estos días se ha vuelto tema, y es cómo está el país. Y confieso que yo lo hago no solo como director del Departamento Nacional de Planeación, ni como viceministro de Hacienda, ni nada por el estilo, sino que lo siento como una obligación casi que ética con mi generación, y es porque mi generación se ha vuelto muy vocal, y se ha vuelto muy vocal básicamente porque la oportunidad que nos ha dado la tecnología y las redes sociales y ese tipo de cosas, de pronunciarnos, de opinar, de alguna manera de comunicar nuestras ideas, seguramente será muy útil para el desarrollo del país, pero también nos genera retos. Y uno de los retos es precisamente que hablemos sobre hechos y que hablemos sobre cosas que son tangibles. Por ejemplo, a mí me consta que en mi generación se ha vuelto políticamente correcto decir que todo va mal. El más divertido de la reunión de mi generación y de las generaciones más jóvenes es el que más critique, el que más diga, el que más generalice. Que tal grupo siempre se ha equivocado en esto, o que X sector de la economía siempre se ha beneficiado de esto injustamente, o que X grupo de interés siempre ha hecho otra cosa. Y la generalización es muy fácil de comunicar, mucho más fácil de comunicar que los hechos, es mucho más fácil de comunicar que los datos, es mucho más fácil de comunicar que la misma realidad. Y es precisamente por eso que yo me siento en la obligación, insisto, casi que generacional, de tocar estos temas. Porque, por ejemplo, una afirmación que es común es: el país va mal, el país cada vez está peor, llevamos 200 años y ustedes han hecho parte de esa institucionalidad de 200 años de la República y el sector cafetero y los agricultores que se han levantado día tras día durante 200 años de República precisamente a construir un país, han hecho parte de esa historia. Y en mi generación se ha vuelto de alguna manera, digamos, cool o divertido criticar esos 200 años de historia. Y yo insisto, me siento en la obligación, pues, al menos de dar mi opinión, porque hago parte de esa generación, no porque haga parte de un gobierno. Y lo he hecho incluso desde antes de hacer parte del gobierno, porque creo que es una obligación casi que científica. Y miren, cojamos un dato económico. Colombia en menos de 2 décadas duplicó el PIB per cápita. En menos de 2 décadas. Estamos hablando de 20 años, estamos hablando que la generación inmediatamente anterior tenía la mitad del ingreso per cápita que había en Colombia. Eso no resuelve todos los problemas, sin lugar a dudas. No estamos diciendo ni siquiera que el PIB per cápita que tiene Colombia es un PIB per cápita que ya resuelva los problemas, ni mucho menos que el único problema de Colombia es el ingreso per cápita. Pero eso muestra de alguna manera una tendencia. Fíjense, al inicio de la República, la diferencia en ingreso per cápita que tenemos con la actualidad. Y es cierto que ahí no acaban los problemas, y es común, por ejemplo, que nos digan: no, es que usted es economista, entonces usted cree que simplemente aumentar el ingreso per cápita resuelve todos los problemas del país. Y tienen razón, la gente que dice que ese no es el único problema del país tiene razón. Hay muchos otros problemas del país durante 200 años, durante los últimos 15 meses y seguramente durante los próximos que tendrá la República los tendremos. Y la obligación que tenemos generacional, institucional, cada uno de los actores y ciudadanos del país, pues no es nada diferente que resolverlo, así como se levantan ustedes cada día a intentar resolver, por ejemplo, los problemas de su industria. Pero fíjense que no es solo con los números económicos, entonces hablemos de números sociales. La esperanza de vida al nacer hace 100 años en Colombia estaba por debajo de los 30 años, yo tengo 32 años, eso quiere decir que si yo hubiera nacido hace 100 años, ni siquiera al inicio de la República, hace 100 años, cuando la República ya llevaba la mitad del tiempo que tiene hoy, o sea, ya éramos una república en teoría sólida, ya éramos una república madura, yo no estaría vivo ni siquiera si uno toma el dato en promedio de hace 100 años. Hace 100 años la gente moría antes de los 30 años en promedio. Hoy la esperanza de vida al nacer en Colombia está llegando casi 80 años. Entonces no es solo un tema de temas económicos, o sea, no solo se ha duplicado el PIB per cápita en menos de 2 décadas,
No solo somos evidentemente un país menos pobre, no solo somos un país evidentemente que como la industria cafetera ha trabajado para que cada día seamos un mejor país, sino que incluso los temas sociales también se nota. La esperanza de vida al nacer creo que es un dato lo suficientemente contundente para hablar que no solo estamos hablando de que algunos o unos cuantos o en promedio cada vez tenemos un ingreso superior, sino que incluso tenemos una mejor calidad de vida. Y así podría pasar todo el tiempo que tengo en mi presentación para hablar efectivamente del progreso del país, sin negar los retos. Todavía que tengamos una esperanza de vida al nacer de 80 años es muy bajito si uno lo compara con la esperanza de vida al nacer de los países en desarrollo, que están más cercanos a los 100 años. Y efectivamente el PIB per cápita todavía es muy bajo para incluso países de la región. Pero no se pueden negar los avances. Y tomemos otro que es incluso un dato mucho más duro de calidad de vida. No hablemos de la esperanza de vida al nacer, hablamos del número de personas que ha salvado el desarrollo en Colombia, el desarrollo y el progreso en Colombia. A mediados del siglo pasado, solo a mediados del siglo pasado, 1940, 1930 y pico, la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos en Colombia estaba rondando casi las 300 personas. Es decir, por cada 1000 partos, que es un indicador de los objetivos de desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo del milenio, de cada 1000 partos, 300 se morían. ¿Y por qué se morían? Porque el ingreso per cápita era menor. ¿Por qué se morían? Porque la calidad de salud era menor. ¿Por qué se morían? Porque las vías estaban en peor estado. ¿Por qué se morían? Porque había menos medicinas. Porque era más difícil importar medicinas. ¿Por qué se morían? Porque industrias como los cafeteros seguramente tenían un nivel de ingreso menor en ese momento y no podían acceder de alguna manera a cada uno de los servicios y bienes básicos que necesita un ciudadano para no morirse acaba de nacer. Pues ese mismo indicador, yo no estoy hablando de otro indicador, no estoy comparando peras con manzana ni café con aguacate, yo estoy comparando el mismo indicador 100 años antes, 100 años después. Estamos hablando que en ese momento de la historia de Colombia, que no es tan alejado, habrá personas aquí que seguramente recuerdan épocas de esa historia, 1940, yo estaba muy lejos de nacer, pero estoy seguro que hay gente aquí que 1940 no lo ve tan lejos. En 1940 se morían 300 personas por cada 1000 nacidos vivos. En estos momentos estamos hablando de 15. Quien me diga que toca echarle candela a la República y empezar de cero, yo me rehúso a creerlo. ¿Sí? Yo me rehúso a creerlo que eso sea una solución. Que tenemos retos infinitos, que se mueran 15 personas todavía, seguramente concentrados en Chocó, concentrados en zonas rurales, sin lugar a dudas es un imperativo ético resolverlo. Y es un imperativo de ustedes, como lo han hecho durante muchos años, es un imperativo de los órganos de control, es un imperativo de la sociedad civil, es un imperativo del gobierno actual, del gobierno anterior y de los futuros que vengan. Pero que me digan que toca empezar de cero, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. Pero eso se ha vuelto de alguna manera políticamente correcto. Y voy a seguir. Este es mucho más conocido, que es el de la tasa de pobreza. En Colombia hace menos de 2 décadas había la mitad de la población, con el mismo indicador que lo estoy comparando ahora. No me voy a poner a pelear si el indicador es alto, es bajito, no sé qué. Con el mismo indicador, hace 2 décadas la mitad de la población en Colombia estaba en situación de pobreza. La mitad de la población. Hoy tenemos 27% de la población en situación de pobreza. Es altísimo, sin lugar a dudas. Estamos hablando de casi 1/3 de la población. ¿Tenemos que resolverlo? No se puede negar. Seguramente quisiéramos resolverlo a una velocidad más rápida, innegable. Pero que hemos pasado de 50 a 27 en menos de 2 décadas, no me van a decir que no es un progreso. Quien niegue alguna manera esos datos está negando la realidad. Quien diga que toca empezar de cero está de alguna manera negando el esfuerzo que generaciones y generaciones han hecho. Esto no es solo el gobierno. En el gobierno hemos estado trabajando para que efectivamente el proceso cada vez sea más rápido, sea más sostenible, para que de alguna manera tengamos victorias más rápidas. Pero esto es una cosa que se ha construido durante siglos. Y yo voy a terminar esta parte para hablar de la industria cafetera, que fue a lo que me invitaron, y yo le pido disculpas, doctor Vélez, porque me puse a hablar de otro tema, pero este es uno de los datos que a mí más me conmueve en los últimos años, en los últimos meses en realidad, porque mi hija nació hoy hace 4 semanas. Yo le preguntaba a mi mamá, que nació en 1960, si ella sabía cuántos años de escolaridad tenía cuando ella nació. O sea, es decir, en promedio, cuántos años se educaba una mujer en Colombia cuando ella nació. Ahora, pues yo no sé, no estoy seguro, pero lo más probable es que sea menos que ahora. Entonces, me tomé el trabajo de buscar el dato y hacerle el PowerPoint y tal, y mostrárselo. Y vea, cuando usted nació, mamá, en 1960 y pico, los años de escolaridad promedio de una mujer en Colombia eran 3.2 años exactamente. Es decir, cuando ella nació, las mujeres en Colombia no podían terminar ni siquiera la primaria. No estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de la generación inmediatamente anterior a la mía, mi mamá, inmediatamente, o sea, soy inmediatamente después de ella. 3 años. Mi mamá pudo terminar el bachillerato y estudió una carrera, etcétera, porque tuvo oportunidades que en promedio los colombianos no tenían.
y puntualmente en el Caribe de donde soy yo y donde es ella. Pero tenían 3 años. Entonces yo le dije, vamos, ¿usted sabe cuántos años de escolaridad va a tener Alicia, que es mi hija que nació hace 4 semanas? Exactamente 4 veces, 12.5 años de escolaridad, simplemente por nacer después del 2018. Es decir, la diferencia entre una mujer de 1960 en Colombia y una mujer en el 2018, que lo único que las distancias soy yo, una generación, la única diferencia que hay entre mi mamá y mi hija soy yo, que estoy en la mitad de una generación, son que mi hija va a tener 4 veces más de escolaridad que lo que tenía mi mamá en promedio. Mi mamá al final terminó con, no sé, 15, 17 años de escolaridad, aunque en promedio en ese momento eran 3. Mi hija arranca con 12, o sea, en el peor de los casos va a tener 12 años de escolaridad. ¿Por qué? Porque hoy la educación pública es mucho más amplia que la que había cuando estaba mi mamá. Porque hay más escuelas por cada 1000 habitantes. Porque a zonas rurales donde antes era imposible llegar con la educación, el Estado colombiano construido durante 200 años ha permitido que lleguemos a más lugares que donde llegaban antes. Simple y sencillamente por eso. Y efectivamente, y quiero cerrar esta parte con esto, ¿por qué? Porque se ha vuelto de moda de alguna manera ponernos amarillistas con los problemas, ponernos pesimistas con los retos, ponernos exagerados con las dificultades que tenemos. Pero es evidente, es contundente y es claro que Colombia es un país que avanza. Y es efectivamente en ese avance que voy a hablar, y así podría pasarme toda la presentación hablando de indicadores en cobertura de salud, donde simplemente con una ley, con la ley 100 pasamos de cobertura del 20% al 94%, que tiene todavía retos en calidad, sí, es cierto, que todavía hay zonas rurales donde todavía tiene infinitos problemas de infraestructura, pero la cobertura es contundente, es un dato, es un número, no se lo inventó nadie. Si uno busca las tasas de homicidio, este año seguramente cerrará con la más baja en más de 40 años. Y así sucesivamente uno podría pasar. Pero hablemos de los retos de la industria cafetera, que fue exactamente para lo que me invitaron a hablar. Uno de los grandes problemas que tiene la economía colombiana, uno de los grandes retos que tiene la economía colombiana es efectivamente la productividad. La productividad en Colombia en los últimos 20 años ha estado rondando el 0%, con algunos números por encima ligeramente del 0 y con varios números por debajo del 0, incluso con productividad negativa. Y ese es como el gran reto que tiene la economía colombiana. Colombia es un país que crece actualmente más de 6 veces en lo que crece América Latina. Estamos creciendo por encima del 3.3 en el tercer trimestre del 2019, mientras América Latina está creciendo al 0.5, incluso por debajo con lo que recientemente pasó en Chile y en otro par de países. Pero a pesar de eso, de que Colombia tiene un crecimiento gracias a sus instituciones, gracias a instituciones que trascienden incluso las personas, gracias a que durante 200 años hemos estado mejorando con cantidad de retos, pero seguramente ajustando cosas y ajustando, y eso es lo que nos hemos dedicado en los últimos 15 meses, pero a pesar de eso, Colombia tiene un problema estructural de productividad. Y es ahí donde hay también buenas noticias, porque esta industria y este sector de la economía efectivamente se ha puesto a resolver, doctor Vélez, ese problema que el resto de los sectores de la economía no han podido. El resto de los sectores de la economía, hay algunos en los que hay éxitos, pero el tema de productividad se ha vuelto un cuello de botella en muchos escenarios, se ha vuelto un cuello de botella en la mayoría de las industrias del país, en las mayorías de sectores económicos, en algunas zonas más que otras. Y fíjate la productividad que hay en el sector cafetero, que ustedes la conocen ampliamente, se ha casi que duplicado en menos de una década. Y eso porque se ha duplicado, ustedes lo conocen también muy bien, por renovación de cafetales, por buenas prácticas agronómicas, por investigación y transferencia de conocimiento, y eso también vale la pena contarlo. ¿Por qué vale la pena contarlo? Porque mientras el país tiene un problema estructural de cuello de botella de productividad, este sector ha buscado la forma de resolverlo. Yo creo que más allá de la buena noticia en términos de ingreso, que significa, porque en última la productividad es más producción por menos costos, en última la productividad es mayor calidad de vida para los cafeteros, para las más de 500.000 cafeteros que agremian ustedes y que de alguna manera representan. Y efectivamente esa productividad la están resolviendo con conocimiento. Y yo creo que, doctor Vélez, vale la pena que se le haga más ruido a esto, se le haga más ruido en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que hay lecciones aprendidas y buenas prácticas de cómo resolver problemas puntuales en una industria simplemente con algunas medidas específicas. Y uno de los problemas más estructurales de Colombia, y eso se ha visto, por supuesto, reflejado en el aumento de la productividad, también en el aumento de la exportación. Uno de los problemas centrales que tenemos, ustedes lo conocen, es efectivamente el balance externo, y el balance externo pasa porque podamos exportar, y si no podemos exportar es porque efectivamente en muchos sectores no estamos teniendo tan buenas noticias en productividad como se está teniendo en el sector cafetero. Pero adicionalmente a eso, que yo creo que es una gran noticia para un gran problema estructural que tiene Colombia, que es el de la productividad, hay un tema adicional, y es lo que incluimos en el sector
caficultor en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Básicamente teníamos, como ustedes conocen, y seguramente lo mencionará el señor presidente en su intervención de ahorita, 3 bloques. Teníamos un bloque de legalidad, teníamos un siguiente pilar de emprendimiento y un tercero de equidad. Creemos que en el componente de emprendimiento hay artículos, hay recomendaciones, hay lineamiento de política pública que construimos conjuntamente con el Congreso, con la Federación, con muchos actores, con muchos de ustedes en discusiones técnicas, en discusiones con base en evidencia de cómo podemos efectivamente aumentar o continuar con esa tendencia de incremento de la productividad que signifique un incremento en la calidad de vida de los caficultores. Y hay 3 ejes temáticos que yo creo que tienen que ver con este pilar de emprendimiento en el Plan Nacional de Desarrollo y con la industria caficultora. Y la primera es la producción, el segundo financiamiento, el tercero comercialización, que yo creo que lo han identificado claramente y es por eso que la productividad ha aumentado. El primero, en producción, tenemos todavía que continuar esa tendencia de renovación de cafetales, necesitamos sofisticar la cadena productiva de efectivamente del sector. Ahí hay unos esfuerzos que ustedes vienen haciendo hace varios años y yo creo que hay que redoblarlos, hay que, doctor Vélez y cada uno de los representantes de la federación, debemos de alguna manera sistematizar esas buenas prácticas que se han tenido y llevarlo a todos los sectores porque es heterogéneo de región a región. Segundo, hay un reto puntual y es efectivamente aumentar la tecnificación de los sectores del parque cafetero joven. Hay un incremento evidente, fíjense que esta es la explicación de por qué la productividad aumenta. En el 2010 había una composición de tecnificado joven cercano, por debajo del 70%, y estamos llegando ya al 90%, es ahí donde efectivamente debemos redoblar esfuerzos. Segundo, efectivamente en la parte de generación y aumento de las cadenas productivas necesitamos todavía, las exportaciones siguen siendo en su mayoría café sin tostar, ahí todavía tenemos una oportunidad. En Colombia hay una política de desarrollo productivo del 2016 que creemos que quedó involucrada completamente en el Plan Nacional de Desarrollo y de alguna manera ataca los problemas centrales micro que tiene la industria para esto. Un segundo bloque de retos y de alguna manera de soluciones que tiene el Plan Nacional de Desarrollo hace referencia al financiamiento para el acceso a factores productivos. Ustedes conocen ampliamente la estructura de costo y cómo el trabajo pesa ampliamente en la parte en este sector de la economía y es por eso que artículos específicos como el de piso de protección mínima que permite efectivamente tener otras formas de vinculación y otras formas de relacionamiento entre el empresario y los trabajadores de este sector permiten disminuir los costos y por lo tanto aumentar la productividad de este sector de la economía. Y tercero, la comercialización. Tenemos algunas barreras que debemos romper básicamente en procurar efectivamente tener mayores certificaciones, mayor cantidad de certificaciones, pero incluso mayor número de certificaciones regionales, que por ejemplo de comercio justo y cosas por el estilo, que sin lugar a duda es el paso siguiente que tiene la industria cafetera. Y es aquí donde podemos de alguna manera romper las barreras y adicionalmente un gran cuello de botella que tiene la industria, y es ahí donde hay unas buenas noticias que se han dado desde la última semana hasta esta, y hace referencia a los costos de transporte. No es desconocido que, por ejemplo, la industria de café en el Cesar, donde yo puntualmente soy y la conozco, el alto costo del transporte es lo que termina haciendo difícil la productividad de ese sector. Mover de la Sierra Nevada o de la falda de la Sierra Nevada de Pueblo Bello, donde se produce café en el Cesar, a otras partes del país o llevarlo a exportación es costoso, básicamente por las vías terciarias más que por las vías primarias, y es ahí donde hay una buena noticia. Esta semana el presidente de la República, la semana anterior, llegaba a un acuerdo y mencionaba y citaba un acuerdo que había en las comisiones terceras para aprobar una reforma tributaria que incluía lo mejor de la ley de financiamiento, que era la disminución de los costos tributarios con algunos elementos de equidad social puntuales. Y uno de ellos era una gran noticia, hacía referencia básicamente a unos recursos específicos que se van a usar para vías terciarias. Hay un artículo que financia las vías terciarias en Colombia por los próximos 4 años por un monto cercano a los 700.000 millones de pesos. Me preguntaba, en una entrevista me preguntaba, bueno, ¿qué son los 700.000 millones de pesos para vías terciarias? Yo le ponía un número de un estudio de Leonardo Villar y Juan Mauricio Ramírez de Fedesarrollo del 2015, en el que analizaban el impacto que tiene las inversiones en vías terciarias en la disminución de la pobreza rural en Colombia. Yo le decía, mire,
Colombia en los últimos 3 décadas, en 30 años, ha invertido en promedio 0.01 del PIB en vías terciarias del presupuesto general de la nación. ¿Eso qué significa? Eso significa que en promedio ha invertido más o menos 100.000 millones de pesos del 2019. Entonces, ¿qué significan los 700.000 millones de pesos que anunció el presidente en acuerdo con las comisiones terceras la semana pasada y que esta semana, el miércoles, afortunadamente se vio aprobado el primer debate de esa ponencia, efectivamente como fue anunciada por el presidente y por los representantes de las comisiones terceras? Pues significa básicamente un incremento de casi multiplicar por 8 las inversiones que en los últimos 30 años se han hecho anualmente en vías terciarias. Y es ahí donde hay una buena noticia, porque el 45% de los costos y de las barreras que tiene la producción y la comercialización de café efectivamente hace referencia a vías y al alto costo de transporte, gran parte explicada por las vías terciarias. Entonces ahí, con el plan maestro ferroviario y con algunas otras iniciativas que tenemos, creemos que hay buenas noticias para este sector. Y bueno, la oferta institucional, que estoy seguro que mi colega el ministro Carrasquilla y los otros colegas, el ministro Valencia de Agricultura, lo habrán mencionado, pero no sobra reiterarlo. Hay 5 herramientas puntuales que hemos tenido para el relacionamiento y para promover el desarrollo del sector en los últimos 15 meses. El primero, que yo creo que ha sido subestimado y no estamos viendo una revolución positiva en este sentido, no estamos viendo un cambio de paradigma, pero yo creo que en 20 años o en 15 años, incluso en menos, se hablará de este cambio estructural que tendrá el mercado laboral en Colombia para manera positiva y una revolución positiva en ese sentido. El primero hace referencia al piso de protección social. El segundo, que es ampliamente conocido por ustedes, el instrumento de estabilización de precios de necesidades del sector. El segundo, la línea de crédito para acceso a capital de trabajo. El cuarto, que es un anuncio del Departamento Nacional de Planeación, es un trabajo que estamos esperando terminar en el primer trimestre del 2019 o a más tardar en el primer semestre del 2020, perdón. Es un COMPES para que tenga instrumentos de sanidad e inocuidad para garantizar el acceso a mercados internacionales. Ustedes conocen que eso en muchos escenarios internacionales se convierte como una barrera no arancelaria a acceso a mercados, y creemos que ahí con ese COMPES vamos a atacar efectivamente y vamos a promover un desarrollo importante. Y el quinto instrumento que tenemos y que creemos que de alguna manera muestra el compromiso que el presidente de la República ha tenido con este sector, hace referencia al apoyo para proteger el ingreso del caficultor. Esto es, y termino mi intervención reiterando con lo que comencé. No estamos negando, y no lo hemos negado en ningún momento, que Colombia está lleno de retos. No estamos negando ni queremos tapar el sol con una mano de que Colombia todavía tiene retos que no acabaremos en 3 años, retos que nos tomarán seguramente décadas acabarlos y generaciones acabarlos, como los muchos que hemos superado nos ha tomado generaciones. Pero es evidente, es contundente, es claro, es demostrable el avance que ha tenido Colombia en 200 años y el avance que hemos tenido en 15 meses. En 15 meses no hemos hecho nada diferente, doctor Vélez, a tomar las mejores prácticas internacionales en cada una de las discusiones que hay, a dar discusiones con base en números, con base en evidencia, pero sobre todo preocupados por tener cada vez un país con más emprendimiento, como lo hacen ustedes cada día que se levantan bien madrugados a promover el crecimiento económico en Colombia, con más equidad, como lo hacen ustedes también, la industria caficultora, que efectivamente está compuesta en su gran mayoría por pequeños empresarios, y un país con más legalidad, donde efectivamente hay un respeto por las instituciones, hay una valoración por las instituciones, pero sobre todo hay un reconocimiento que las instituciones le han aportado desarrollo al país. Muchas gracias por la invitación y espero que sea la primera de muchas conversaciones entre ustedes y el Departamento Nacional de Planeación. De planeación, Luis, ¿no? Luis Alberto. Bueno, doctor Luis Alberto, y bienvenido a la Casa de los Cafeteros. Importante los 700.000 millones de pesos. ¿Y será que podemos saber con el comité van a hacer algo, con la federación van a hacer algo? Yo creo que ustedes tienen mucha información valiosa en efectivamente cómo se pueden asignar ese tipo de recursos y ojalá lo hagamos. Ahorita
Lo más importante es que se apruebe en el Congreso de la República la reforma que le da el financiamiento a esa iniciativa. Creemos que tiene un buen ambiente, esperamos que continúe como fue la discusión de esta semana en las comisiones terceras de Senado y Cámara y que ojalá se apruebe y luego vendrá pues el proceso reglamentario. Ahí les cuento, hay un ejercicio que el Departamento Nacional de Planeación viene haciendo hace un par de años con financiamiento de USAID de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para identificar de alguna manera con referenciación dónde están las vías terciarias que de alguna manera tienen mayor impacto, o sea, para hacer una asignación costo efectiva de los recursos, cuál es el kilómetro que uno puede mejorarlo y efectivamente puede aumentar la productividad y las cadenas de valor básicamente por población y por de alguna manera interconexión de mercados, pero no tengo la menor duda que ustedes que son los que están en el campo y ustedes que son los que conocen el país rural, que es donde están las vías terciarias, podemos, doctor Vélez, de alguna manera coordinar con ustedes un espacio, una vez se apruebe la reforma, ojalá con este artículo, para poder tener la información, el conocimiento y la experticia que ustedes tienen del país rural. La señora Leoisa lo quiere saludar. Bueno, me complace, Luis Alberto, tenerte acá, ya que eres oriundo del Cesar y soy la presidenta del Comité Departamental Cesar Guajira. De verdad que me da satisfacción tenerte. ¿Por qué? Porque necesitamos que tú nos ayudes a que esos proyectos de la JOCAT, ¿ya? Y esos recursos que tenemos en el fondo de los JOCAT en nuestros departamentos, sobre todo en el Cesar y la Guajira, que tú sabes que tenemos regalía en estos fondos y que se encuentren los recursos allí, ¿ya? Y Colombia es un país de normas. Y el acceso a estos proyectos se nos es difícil y están los recursos en los bancos. Entonces necesitamos invitarte, hoy te invito, a la reunión que tenemos del comité el día 18 de diciembre en la oficina de Valledupar para que estés con nosotros y poder debatir estos temas y lógico, avancemos contigo y aprovechemos esta posición que tienes a nivel nacional y nos ayudes a avanzar en nuestro café, que lógicamente es uno de los mejores cafés de nuestro territorio. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, cuente conmigo, ya estará el 18. Bueno, aprovecho una pequeña, te espero el 18. Una pequeña conversación sobre el Sistema General de Regalías. Mire, el Sistema General de Regalías en Colombia, sin lugar a dudas, la última reforma tuvo cosas positivas. Por ejemplo, le dio una mayor preponderancia al papel que tiene la asistencia técnica para que los proyectos no fueran elefantes blancos y cosas por el estilo. Vicecontralor, usted conoce con mucho detalle este proceso y creo que en eso se avanzó. Pero también vale la pena reconocer las cosas que de alguna manera permitían o que tenían posibilidades de mejora. Y una de esas, efectivamente, era la agilidad con que se ejecutan los recursos. Eloisa menciona, en algún momento llegamos a tener hasta 1.4 del PIB, o sea, 14 billones de pesos sin ejecutar. La Contraloría, de hecho, hace un mes sacó un informe referente a esos recursos sin ejecutar, y eso hace parte, no porque haya gente malintencionada, no porque haya gente que no quiera hacer su trabajo, sino porque de alguna manera había unos incentivos que no estaban alineados y que el sistema hacía difícil la ejecución. Y ahí hay dos buenas noticias. La primera, Vicecontralor, que yo creo que se va a ver reflejado en la ejecución del 2019. El tiempo que tomaba aprobar proyectos del Sistema General de Regalías en el 2017 y el 2018 eran 151 días. 151 días, 2017 y 2018, no estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando del año anterior, inmediatamente anterior. 151 días. Vicecontralor, este año nos está tomando 60 días aprobar un proyecto del Sistema General de Regalías. Casi una tercera parte del tiempo que nos tomaba. Sin embargo, hay todavía un reto, porque el hecho de que se apruebe no quiere decir que se ejecuta. El hecho de que se apruebe no quiere decir que ya llega los recursos. Ese recurso puede, como no depende del gobierno nacional central, sino de los entes territoriales que son los ejecutores, las alcaldías y las gobernaciones puntualmente, efectivamente todavía hay un reto importante ahí. Pero la segunda buena noticia es que en cuanto llegamos, el presidente de la República nos pidió de forma expedita cambiar eso. Él había dicho, mire, necesitamos un sistema más ágil, necesitamos un sistema que no esté subido a la Constitución a nivel de tanto detalle, necesitamos que de alguna manera haya posibilidades de reglamentación por debajo de la Constitución, es decir, en leyes o en decretos y resoluciones por cuando se necesitan, por ejemplo, hacer ejecuciones más rápidas. Y en ese sentido, efectivamente, incluimos un acto legislativo en cuanto llegamos, que fue el mismo día que se aprobó la reforma tributaria este miércoles en comisiones terceras, se aprobó el último debate, octavo debate del acto legislativo, que tiene dos objetivos. El primero, hacer una ejecución más efectiva, más rápida,
digamos, que sea más acorde con las necesidades del país, de los recursos del Sistema General de Regalías, pero el segundo es aumentar los recursos de las regiones productoras sin bajarle a las no productoras. Ahí yo creo que el país también tenía una necesidad sin pretender que de alguna manera se vuelva a la época de los elefantes blancos, porque yo creo que ahí la Contraloría ha avanzado muchísimo en hacerle vigilancia y control, y el Departamento Nacional de Planeación también ha hecho un trabajo en los últimos años de cómo brindar una asistencia técnica más bien preventiva y que de alguna manera guíe la ejecución de los recursos, pero efectivamente el acto legislativo que se aprobó esta semana y que queda simplemente por conciliación entre las dos cámaras y luego leyes reglamentarias a partir de marzo, va de alguna manera, Eloísa, a resolver esos problemas estructurales que tenía el sistema anterior. Sí, muchas gracias, Luis Alberto. De verdad que tú eres la brújula del barco, y la brújula del barco de los proyectos de LOCAT pertenece al departamento, al director de Planeación Nacional. Entonces, espero que nos complazca, te espero el 18 para que sacamos adelante muchas cosas. Gracias. Natalia, por favor. Muchas gracias, presidente. Qué pena, Natalia, Perdón. no lo había visto, pero se lo- Gracias, presidente. Doctor Rodríguez, yo quiero mencionarle un tema que estoy seguro que es del sentir de todo este Congreso Cafetero y tiene que ver con la vivienda rural cafetera. La vivienda rural cafetera viene sufriendo un enorme deterioro, pues porque es, digamos, para hacer inversión en ella, pues los cafeteros tienen que tener su propia platica. Y el cafetero es tan cafetero que cuando hay dificultades de ingreso, pues lo que hace es invertirle más bien pues en la subsistencia de su familia y en el cultivo. Y va dejando, va aplazando todo ese remodelación o mantenimiento de las casas rurales. Es muy importante que el gobierno nacional pueda incluir dentro de todo el paquete del Plan Nacional de Desarrollo y entre todos los trabajos que se hacen en asocio con las gobernaciones y los municipios, pues el programa de vivienda rural cafetera. Mire, usted no va a encontrar en el país una entidad más juiciosa para adelantar un programa masivo de mejoramiento de vivienda rural cafetera, porque es que hay algo bien importante. Los cafeteros no necesitamos que nos hagan casas nuevas, nosotros necesitamos esos mantenimientos, y es la federación quien sabe dónde están esas casas y sabe hacer el trabajo dentro de nuestros programas de infraestructura. De manera que es muy importante que ustedes lo tengan ahí porque es una necesidad sentida de todo el país cafetero.